Bueno, hola a todos nuevamente. No sé si me escuchan. Vamos a dar inicio al módulo 4, Distribución y Ecología de Especies Invasoras Emergentes en Sistemas Acuáticos de Sudamérica. Eh, la moderadora va a ser Joana Ojeda y creo que le están otorgando acceso como coanfitrión para poder presentaciones de los expositores y a continuación comenzaríamos con el módulo. Bueno, mientras le dan acceso a Joana, hay un tema técnico y en virtud del tiempo pues vamos a comenzar. La primera presentadora de este módulo es Carla Olmo Rodríguez, investigadora de Genomics, Ecology and Environment, GEMA, de la Universidad Mayor. Carla, por favor, cuando quieras puedes comenzar. Muchas gracias. ¿Se escucha? Muy bien. Vale, perfecto. Bueno, buenos días ahí en Sudamérica, buenas tardes. Estoy en España en estos momentos. Soy investigadora del Centro de Genómica, Ecología y Medio Ambiente de la Universidad Mayor. Nada, agradecer la invitación a este taller, especialmente a Luciano, aunque me lo pensé porque mi área de conocimiento no son las invasiones biológicas, pero trabajo en unos sistemas acuáticos bastante particulares, que son las charcas temporales, las cuales me han recibido mucha atención por parte de las administraciones, incluso por parte de la ciencia. Está empezando a surgir el estudio ecológico en sistemas temporales y por ese camino va mi presentación. Un estudio reciente que quiero destacar que hemos realizado entre excelentes investigadores pertenecientes a diversos centros de investigación, tanto en España como Costa Rica como Chile. Y también surge este estudio de diferentes proyectos de investigación de los doctores Mezquita y Armengol y de los postdocs, del primer postdoc que realicé en España y del segundo en el que estoy en la Universidad Mayor. Bueno, cuando hablamos de sistemas acuáticos continentales, creo que la mayoría recalamos en grandes sistemas acuáticos como grandes lagos, Lago Ranco, por ejemplo, en la región de los ríos, en Chile, o grandes ríos de gran caudal. Pero existen unos sistemas acuáticos de pequeño tamaño, a veces no pasan de los metros de diámetro, y que además tienen un periodo de sequía. Esta es una charca temporal o laguna temporal, en su denominación es pond en inglés, temporary pond. Esta es una foto de una charca temporal que se muestreó este pasado verano en Chile. Las charcas temporales, como he dicho ya, son de pequeño tamaño, pueden llegar a las 10 hectáreas, pero generalmente no pasan de la hectárea, son someras, o sea, de poca profundidad, no suelen pasar de los 2 metros, y suelen llenarse con el agua de lluvia descorrentida del subsuelo. Se encuentran distribuidas por todo el planeta y ocupan mayor superficie que los grandes lagos. Debido a este pequeño tamaño tienen una respuesta muy rápida a los cambios ambientales, por eso se les considera centinelas de cambios ambientales. Y poseen grandes servicios ecosistémicos como ser fuente de agua para el ganado o ser sumidero de nutrientes. A pesar de todo esto, como son fáciles de desecar o fáciles de aterrar, están en una fuerte amenaza de desaparición. Se tienen que considerar estas charcas temporales como una red, no como sistemas aislados. Además, sirven como corredores migratorios de una flora y fauna muy especializados que solo puede habitar en ellos. Como he dicho, se distribuyen por todo el mundo, pero se ven especialmente bien representados en las áreas de clima mediterráneo del planeta, como son la zona central de Chile o la homónima cuenca mediterránea. Las características del clima mediterráneo, como bien conocemos, son veranos secos y cálidos, una alta estacionalidad y una fuerte impredecibilidad. La característica principal de estos sistemas acuáticos es la alternancia entre periodos de sequía y de inundación. Los periodos de inundación se llaman hidroperiodos y tienen diferente cadencia o longitud. En función de ellos se han clasificado las masas de agua temporales por diferentes autores
Y esta es la descripción o la clasificación en la que yo me baso más o menos para mis estudios. Y son, en base a los hidroperiodos, a la longitud y a la cadencia, pueden ser semipermanentes, que solo se secan algunos años, estacionales, que siempre se llenan con la misma cadencia en los años hidrológicos, episódicos, que se llenan como los estacionales, pero diferentes veces a lo largo de un año hidrológico, o de carácter efímero, que se llenan muchas veces con hidroperiodos de muy corta duración. No tenemos que confundir lo que es el año hidrológico con el año natural. El año hidrológico en las zonas de clima mediterráneo suele empezar con las lluvias otoñales y acabar poco antes del verano. Bueno, dada esta descripción, el estudio que hemos hecho consiste en, me voy a centrar en las charcas temporales de la zona mediterránea de Chile, en su marco ambiental. Para ello, lo que hemos hecho es desentrañar cuáles son las diferencias regionales y locales en 3 conjuntos de charcas localizadas en 2 áreas mediterráneas y en un área tropical. Para ello, seleccionamos 30 charcas en estas 3 regiones, 30 en España, la selección viene de un inventario y de estudios previos, 30 en Costa Rica, también se seleccionan a través de estudios previamente realizados, y en Chile. En Chile no había un inventario, seleccioné las 30 charcas en base a una localización en el área mediterránea de unas 1000 masas de agua. De estas 30 charcas en cada región mediterránea se midieron 41 variables ambientales al principio del hidroperiodo, a mitad del hidroperiodo y en el presecado. De estas 41 variables ambientales, 16 eran de carácter limnológico, como conductividad, pH, temperatura, oxígeno, varios nutrientes y algunas variables de mineralización. 4 de ellas las consideramos en el grupo de las bióticas, como la concentración de clorofila A y los porcentajes de ocupación de vegetación flotante sumergida helófita. Estas variables son las que denominamos cambiantes, que variaron en cada muestreo. Y luego, de las 41 variables, también 8 variables de paisaje, entre ellas la altitud, el porcentaje de usos del suelo alrededor de cada charca, la heterogeneidad de estos usos, 7 variables hidrogeomorfométricas, entre las que se encuentra la superficie de cada charca, su profundidad máxima, media, sus diámetros y algunas variables relacionadas con el sedimento, y 6 variables climáticas extraídas de WorldClim, como las temperaturas que se ven ahí, la precipitación y la estacionalidad de esta precipitación. Estas variables fueron las que consideramos fijas, que se mantuvieron a lo largo de estos 3 muestreos. Además, medimos algunas variables cualitativas, como la presencia de peces y la presencia de ganado, el origen del agua o la conectividad de las masas de agua con otras posibles masas de agua en su cercanía. En este análisis de componentes principales, como era de esperar, vimos una clara divergencia climática entre las 3 regiones, sobre todo entre Costa Rica, la región tropical y las 2 mediterráneas. En las variables hidrogeomorfométricas y de paisaje que se agruparon en este estudio, se ve cómo las charcas tienen una mayor homogeneidad en estas variables y las pequeñas diferencias que se ven son más asociadas a los diferentes usos del suelo alrededor de las charcas y a la altitud. Y finalmente agrupamos las variables limnológicas con las bióticas y aquí es donde se ven las mayores diferencias significativas entre las 3 regiones. Y lo que se puede destacar también es la mayor heterogeneidad ambiental en los 2 mediterráneos. Las variables que fueron significativamente diferentes entre las 3 regiones las podemos ver en estos gráficos de cajas, donde tenemos para Costa Rica, Chile y España. Y como era también de esperar, las mayores diferencias se vieron en las variables climáticas, sobre todo en las temperaturas y en la precipitación, que fueron mayores siempre en Costa Rica. La variable de paisaje que salió significativamente diferente fue la altitud y de las asociadas al sedimento fueron los carbonatos. Las variables que presentaron mayores diferencias, como podemos ver aquí, fueron las limnológicas, que dieron 5 variables significativamente diferentes. La temperatura del agua, que fue mayor en Costa Rica, que va asociada con la temperatura también ambiental, y siempre los 2 mediterráneos presentaron mayores valores de alcalinidad, de oxígeno, de pH y de concentración de nitratos. Las variables bióticas que dieron mayores diferencias son las asociadas al nivel de clorofila, que siempre fue más alto en Chile, y la presencia de cobertura vegetal, tanto sumergida como helofítica.
Nos vamos a quedar sobre todo con estas variables ambientales, la vegetación sumergida y la helófita, que fue mucho menor en Chile, la mayor concentración de clorofila y la mayor concentración de nitratos, que también fue mayor en Chile. Esto nos indica que los valores de eutrofia en Chile fueron muy superiores a los detectados en Costa Rica y en España, y lo asociamos principalmente a las actividades antrópicas que se ven desarrolladas alrededor de las charcas. La presencia de ganado, como he dicho, que se valoró de forma cualitativa. En Chile se presentaron 99 de las 30 charcas, hubo presencia directa de ganado, como se puede observar. Entonces creemos que el posible pisoteo del ganado o el consumo directo es lo que está impidiendo el desarrollo de esta vegetación acuática. Además de esta contaminación que conocemos, los fuertes niveles de eutrofia, pueden existir otras fuentes de contaminación, bueno, macroplásticos que fueron detectados básicamente en todas las charcas en Chile, sobre todo, y alguna contaminación invisible o procesos ecológicos que no hemos podido detectar. Por ejemplo, en el último muestreo de sedimento, que fue en enero, como he dicho, se detectaron una gran mortandad de aves en algunas charcas. Posiblemente pueden ser brotes de toxicidad que desconocemos. Pero destacar que este escenario en Chile, en Costa Rica y en España también, pero sobre todo en Chile, es un escenario ideal, es la puerta ideal para las invasiones biológicas. Y estas son las especies que se han detectado, básicamente no es parte del estudio, pero se han podido ver especies invasoras en estas charcas, como la Azalia feliculoides, el jacinto de agua o camalote y algunas charcas también con lemnagiva. La especie que más se detectó fue Ludwigia piploides, que luego Valentina Escamilla en su charla va a explicar un poco la distribución de esta especie en Chile. Y aunque no es una especie directamente acuática, pero la gran presencia de eucalipto que se ha utilizado muchas veces para desecar estas masas de agua. Respecto a la fauna, la gran presencia en esta zona de Xenopus laevis, de rana africana, y os invito a ver los proyectos que están desarrollando estudiantes y egresados de la Universidad Mayor respecto a este anfibio. También en las charcas donde ha habido presencia de peces ha sido siempre de gambusia. Y a destacar también, aunque queda por ver su efecto posible de dispersión, si llega a dispersarse, la primera población natural que se desconoce hasta el momento de dónde proviene, están haciendo estudios en la Universidad de Basilea, que se detectó de Daphnia magna, que es pertenece al zooplancton, es un cladócero macrofiltrador. Bueno, este estudio proviene de, como he dicho al principio, de varios proyectos de metacomunidades en charcas temporales. Mis estudios se basan en los dos Mediterráneos, en Chile y en España. Y, bueno, como he dicho antes, que no hay que considerar las charcas como sistemas aislados. No son comunidades que pueden considerarse aisladas, ya que están conectadas por dispersión, tanto pasiva como activa, depende del tipo de organismo que estemos estudiando. Con estos estudios lo que queremos determinar son la importancia relativa que tienen las variables ambientales medidas o las espaciales en la distribución de estas especies acuáticas y construir las redes metacomunitarias con énfasis en cambio climático. Para ello, con las variables ambientales que ya he comentado y extrayendo las variables espaciales, se quiere determinar esa importancia relativa de estos dos grupos de variables en tanto bacterias arqueas, fitoplancton, zooplancton, macroinvertebrados, anfibios y las aves que se encuentran alrededor de estos sistemas acuáticos. Si quieren más datos, hay dos estudios ya publicados con charcas de Nicaragua y Costa Rica y el último que se ha publicado este año de charcas de Costa Rica y España. Disculpa, Carla, disculpa, te quedan 3 minutos por si acaso. Vale, gracias. También, como he dicho, se van a construir las redes metacomunitarias para el llenado, la mitad del hidroperiodo y el presecado para Chile y España. Como conclusiones y reflexiones finales, pues decir que en el convenio de Ramsar ya hubo una resolución casi hace 20 años acerca de las charcas temporales. En Chile existen 16 zonas Ramsar declaradas, entre ellas el humedal Yali, que está incluida una de sus charcas en este estudio.
Bueno, tenemos un marco ambiental que, como vemos, está degradado, lo que facilita las invasiones biológicas. Es muy importante y, como ya se ha visto en todas las charlas que se llevan a cabo en el taller, es muy importante el conocimiento científico, ¿no? La educación ambiental, como han comentado también algunos compañeros, para llegar también a una legislación que nos indique cómo conservar estos ecosistemas y el manejo de estas especies. Todo esto también pasa por la reducción de las fuentes de impacto, que hemos visto, y posibles restauraciones ecológicas. En el escenario de cambio global que tenemos en la actualidad, las charcas temporales sufren sequías prolongadas. Ayer se comentaba que Chile lleva 10 años de sequía y las lluvias son menos abundantes. Las charcas temporales están sufriendo cambios en sus hidroperiodos, incluso están desapareciendo algunas charcas que son efímeras. Esto nos lleva a que estos sistemas no están teniendo llenados efectivos y se da que estas especies que viven ahí especializadas no están completando sus ciclos de vida en completo, o sea, no están completando sus ciclos de vida, lo que puede llevar a extinciones locales de especies y genotipos, y es una segunda puerta a la invasión. Con ello, muchas gracias. Y sí, las preguntas, no sé si se hacen ahora o luego. Las preguntas se hacen a través del chat al final Vale. de todas las charlas. Te agradezco, Carla, tu presentación. Bueno, ahora me presento yo, soy Joana Ojeda, del Instituto de Fomento Pesquero, y voy a seguir moderando este módulo. Vamos a seguir con el siguiente expositor. Se me ocurrió aquí. Con Daniel Cataldo. No sé si está Daniel por ahí. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Daniel, ¿qué tal? Daniel Cataldo es investigador del Departamento de Ecología, Genética y Evolución de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Así que, Daniel, te doy el pase. Bueno, Tienes ¿qué tal? 15 minutos, ¿eh? Te voy a avisar cuando te queden 3 minutos. Bueno, listo. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve bien. Bien. Entonces yo les voy a compartir nuestro trabajo del Laboratorio de Hidrobiología de la Universidad de Buenos Aires sobre los efectos del mejillón dorado, Limnoperna fortunei, sobre los ecosistemas acuáticos, principalmente en Argentina. Bueno, Limnoperna, el mejillón dorado, es un pequeño molusco, ¿no es cierto?, mictílido, que es originario de los ríos de China y del sudeste asiático, que alcanza una talla máxima a lo sumo de 4,5 centímetros, tiene reproducción externa, tiene sexos separados, entonces es una especie dioica. El hábito de vida es epifaunal, o sea, vive adherido a cualquier tipo de sustrato duro, tanto artificial como natural. Entre los artificiales están todos los producidos por el hombre, metales, mamposterías, inclusive vidrio, como nosotros estamos viendo. El mejillón se adhiere a partir de estos filamentos proteicos denominados viso, pero además de los sustratos artificiales también utiliza sustratos naturales, como por ejemplo valvas de otros moluscos. En este caso tenemos a la almeja asiática, que está colonizada y está bastante obstruida por la presencia del mejillón y tiende a desaparecer en algunas regiones. Desde el punto de vista de la alimentación, es un molusco filtrador, ¿no es cierto? Se alimenta de partículas orgánicas que están presentes en la columna de agua, y como toda especie invasora, tiene un alto potencial biológico, altas tasas de crecimiento y un gran poder de dispersión de las larvas río abajo. De acuerdo a la dispersión, fue detectado por primera vez en el año 1990, a principios de la década de 90, con el fenómeno de globalización económica, principalmente asociadas al intercambio comercial con China. Nosotros vendíamos granos, y presumiblemente ingresa a la Cuenca del Plata, en la localidad de Bagliardi, en la orilla del Río de la Plata, transportado por el agua de lastre de los buques interoceánicos que hacían este intercambio comercial. Rápidamente asciende, ¿no es cierto?, en contra de la corriente del río, por el río Paraná, llega al Pantanal, toma la cuenca de Mirín, sigue por el río Uruguay, llega hasta el Pantanal también, y a las cuencas tanto del río Uruguay como del río Paraná, en el Paranaíba, y sigue avanzando hasta la cuenca del río San Francisco al norte de Brasil.
Bien, como les decía, es un molusco invasor. Antes de la llegada de este mejillón en el Río de la Plata, ¿no es cierto?, no se encontraba la presencia de ninguna especie del macrofauna. Con el ingreso de Limnoperna fortunei cambió totalmente, dado que el mejillón encontró un nicho vacante, ¿no es cierto?, y se constituyó en la especie dominante de la fauna bentónica en todos los ambientes que invade. Acá vemos, por ejemplo, densidades en el embalse Río Tercero Córdoba, de aproximadamente 300.000 individuos por metro cuadrado. Acá árboles o partes vegetales que se extraen de los embalses cubiertos por limnoperna, o sea, genera una gran cobertura en los ambientes que hay invaden. A diferencia de la mayoría de las especies de bivalvos de agua dulce, como por ejemplo Adonontitis, Diplodon, que tienen larvas, ¿no es cierto?, ectoparásitas de peces para su distribución, el mejillón dorado tiene unas larvas de vida libre, mientras que los adultos, como les comenté antes, son sésiles. Todo el desarrollo embrionario ocurre en el agua, ¿cierto?, desde la mórula hasta las larvas plantígradas que ya pueden fijarse, son muy pequeñas, entre 90 y 200 micrones, y permanecen, de acuerdo a la temperatura del agua, entre 11 y 20 días. Esto le da un gran poder de dispersión aguas abajo, si son transportadas por los ríos, pero no tienen una dispersión propia aguas arriba. Nosotros realizamos varios monitoreos para entender cuál es el periodo reproductivo de esta especie. Este trabajo, ¿no es cierto?, está hecho en el Río de la Plata, en los cuales observamos a partir del monitoreo de las larvas presentes en la columna de agua, como les mostré antes, tiene entre 8 y 9 meses. El periodo reproductivo abarca entre 8 y 9 meses y el descanso reproductivo ocurre en los meses más fríos. Y llega a densidades de 33 larvas por litro de agua en los cuerpos que está invadido. Entonces, el alto potencial biológico genera distintos efectos sobre los compartimientos de los ecosistemas. Tiene efectos sobre el reciclado de nutrientes, sobre el fitoplancton, el picoplancton, estimula las floraciones de cianobacterias, el perifitón estimula la fracción autotrófica del perifitón, preda sobre zooplancton, estimula el desarrollo de fauna bentónica y tiene un importante efecto sobre los peces. Vamos a presentar una apretada síntesis de los resultados de nuestros principales trabajos en el laboratorio de hidrobiología. Entonces, respecto a los efectos de la filtración sobre el fitoplancton y el picoplancton, en una recopilación de diversos trabajos de la tasa de filtración, observamos que cada individuo, o sea, cada mejillón filtra entre 60 y 350 mililitros por individuo por hora. Nosotros, para evaluar el efecto, realizamos un estudio batimétrico y de densidad del Limnoperna fortunei, el embalse Río Tercero Córdoba. Realizamos con 3 equipos de buzos en 109 sitios en 25 transectas, y llegamos a estimar la densidad media total del embalse en 959 individuos por metro cuadrado. Esto nos dio en la estimación en el 2009 45 millones de mejillones, y considerando una tasa de filtración media de 100 mililitros por individuo, llegamos a la conclusión que podría filtrar todo el agua del embalse a lo sumo en 3 días. Ese es el potencial que tiene respecto de su tasa de filtración. Respecto de la tasa de predación, diversos estudios que llevamos a cabo en el Río de la Plata y en el embalse Río Tercero Córdoba, en Mesocosmos, llegamos a estimar, ¿no es cierto?, a través de la tasa de pastoreo, que consume entre 100.000 y 300.000 células algales por cada mejillón por hora. Y si nos referimos a la fracción más pequeña, las picocianobacterias, ¿no es cierto?, la tasa de predación aumenta y varía entre 2 millones y 4 millones de células de picocianobacterias por cada mejillón por hora. O sea, el potencial que tiene, ¿no es cierto?, es muy importante para generar efectos importantes en los ecosistemas. Respecto a los nutrientes y las cianobacterias, bueno, en estos estudios en Mesocosmos, en el embalse de Salto Grande, realizamos estudios de 35 días de duración, en varios mesocosmos de 400 litros cada uno, y vimos, respecto a los nutrientes, es que aumenta significativamente los niveles de nitrógeno, en particular del amonio, que es como excreta el mejillón, también aumenta
significativamente el fósforo. Respecto al fitoplancton en general, las densidades del GAL de fitoplancton, disminuye significativamente al final de la experiencia de los 35 días las concentraciones de fitoplancton en general. Pero el efecto más notorio es lo que observamos con las floraciones de cianobacterias, en particular Microcystis aeruginosa. El mejillón lo que hace es promover las floraciones de grandes colonias de microcistis, en las cuales encontramos más de 200.000 células de microcistis por mililitro de agua. Existen 4 mecanismos que generan este tipo de floraciones. O sea, en principio, la mineralización de los nutrientes, como mostramos antes. Otro tipo de mecanismos es porque cambian el porcentaje de nitrógeno y fósforo, existe una reducción de nitrógeno y fósforo, y esto va a favorecer aquellas algas que pueden fijar nitrógeno. Entonces se ven beneficiadas las cianobacterias. Por otro lado, tiene una predación selectiva, tiene una alta presión de pastoreo sobre células menores a 100 micrones, y prácticamente no puede predar sobre estas colonias de microcistis, entonces estimula también su crecimiento. Y por el otro, genera señales químicas. El mejillón produce sustancias que estimulan las floraciones de cianobacterias. Estos son los 4 mecanismos más importantes. Acá vemos fotos del embalse Río Tercero durante las floraciones. Este es el puerto de Federación, acá tenemos las costas de Salto Grande. Entonces, el alto potencial biológico que tiene esta especie y sus altas densidades, obviamente, van a generar una oferta alimentaria para los peces en general. Respecto de los peces adultos, en una revisión que está publicada obviamente, encontré que había hasta 53 especies que se alimentan directamente del Limnotana fortunae. A modo de ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, para los paraciformes, como la boga, Leporinos obtusides, analizando 135 estómagos, veíamos que prácticamente todo el contenido estomacal estaba cubierto por Limnoperna y llegaba hasta 500 organismos, o sea, de mejillón, dentro de cada uno de los estómagos. Algo similar ocurre con Siluriformes, por ejemplo, el armado Tenedoras gradulosus, que también genera altos consumos de Limnoperna y también tiene variada cantidad de Limnopernas en sus estómagos, y llega hasta más de 500 individuos por estómago. Esto también se propaga a través de la cadena trófica. Los grandes peces migradores de la cuenca del Plata, como el surubí y los dorados, se alimentan de peces que se consumen Limnoperna fortunae. Las larvas de Limnoperna también, ¿no es cierto?, son predadas por larvas de peces. Aquí tenemos a Hierengites labrosus, el virolo que consume larvas de Limnoperna, también el sábano, Propilodus reniatus, se alimenta de larvas de Limnoperna fortunae. En síntesis de lo que es el efecto sobre los ecosistemas, el ingreso de Sexton produce la mineralización de los nutrientes. Esto favorece la producción de los productores primarios, el desarrollo de los productores primarios que no van a ser predados por el mejillón. Bueno, en el embalse Río Tercero Córdoba vemos que aumenta la transparencia del agua, aumenta la cantidad y la densidad de macrófilas sumergidas, y el perifitón. En el embalse de Salto Grande lo más importante es la proliferación de cianobacterias, de Microcystis aeruginosa y Dolespospermus generalmente, y aumento del perifitón, y en los lagos, ¿no es cierto?, someros de la Pampa, aumenta el perifitón y el metafitón. Respecto a las industrias que utilizan agua, ¿no es cierto?, en sus procesos, mientras que no está el Limnoperna fortunae, generalmente se usan en los sistemas de refrigeración. Cuando ingresa el Limnoperna fortunae, produciendo estas pequeñas larvas, ¿no es cierto?, su pequeño tamaño lo que hace es vulnerar los filtros y las rejas de los sistemas de refrigeración de las centrales. Como ejemplo vamos a tomar una central hidroeléctrica, la central hidroeléctrica de Salto Grande, y una central nuclear. La central hidroeléctrica de Salto Grande está ubicada sobre el río Uruguay y cuenta con 14 turbinas, y es el límite entre Uruguay y Argentina. Acá tenemos, antes de lo que es el tratamiento que nosotros realizamos para controlar, para mitigar el efecto del Limnoperna fortunae, los filtros de una de las 14 unidades. Acá están extrayendo el filtro de cada una de estas unidades. Acá ya vemos cómo ese filtro está repleto de limnopernas, ocluyendo prácticamente todo el sistema de refrigeración, y acá vemos las miles de limnopernas que están en cada uno de esos filtros cuando se hace un mantenimiento. Si
Genera problemas sobre las represas hidroeléctricas. Los problemas generados sobre las centrales nucleares no son menos importantes aún. En la Argentina hay 3 centrales nucleares, Atucha 1, Atucha 2 sobre el Paraná de las Palmas y Embalse Río Tercero, Córdoba. Nosotros trabajamos conjuntamente con el doctor Boltoskoy para mitigar los efectos de estos mejillones sobre estas plantas nucleares e hidroeléctricas. Acá tenemos, por ejemplo, las rejas que ingresan el agua desde el Paraná de las Palmas para el sistema de refrigeración del reactor nuclear en la central Atucha 1. A la izquierda vemos las rejas libres de Limbo-Perna y a la derecha de la imagen, ¿no es cierto? Vemos qué pasa cuando llegó Limbo-Perna. Lo que hace es saturar más del 60% de la capacidad filtrante y eso implica una disminución claramente, ¿no es cierto?, del caudal, y si se trata de un reactor nuclear esto genera, digamos, un problema